Tenemos este elemento de auditoría, que la verdad son completamente distintos en lo que es el tema público y el tema privado. Y eso es fácil darse cuenta dependiendo del docente que han tenido en estas materias. Entonces, el docente que ha trabajado en la Contraloría, que ha tenido formación en control gubernamental, debe ver que tiene un conocimiento técnico bastante amplio en el tema de normas, de normativa. Pero muy diferente es el tema del sector privado. Resulta que el sector privado, a pesar de tener una norma, está vigente, pero en la práctica esta norma no se la respeta porque no hay quien controle esta norma. Y las instituciones que sí requieren de un trabajo serio de auditoría están reguladas. Por ejemplo, el sistema financiero está regulado por la ASFI y no aplican las NAGA, no aplican normas de auditoría generalmente aceptadas, aplican propia normativa de la ASFI. El sector regulado, lo que es telecomunicaciones, transporte, lo que son las autoridades, por ejemplo, estas entidades también tienen su normativa para hacer sus auditorías. Y el sector público también tiene su propia normativa. Entonces, si hablamos de una empresa, una pyme, por ejemplo, ¿ya? Esta empresa normalmente tiene sus informalidades, ¿ya? De que pueden ser instituciones o fábricas grandes, pero no dejan de ser informales, ¿ya? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, un señor que por el origen, y tenía una hermana trabajando con él, este señor tenía en ese entonces como 5 o 6 empresas, fábricas en realidad, y este señor agarra un día y me muestra 4 estados financieros elaborados por una firma de auditoría. Y me dice, ¿cuál de estos estados financieros es el correcto? Yo le digo, este no creo, porque tenía el sello de impuestos, ¿no? Le digo, este lo han fabricado con fines tributarios. Él tenía estados financieros con fines tributarios, tenía estados financieros legales, si quieren, para sus socios, que eran parientes, ¿no? Que hacían información más completa. Y también tenían para su sector, ¿no? Este señor era del sector de las gaseosas, y ahí tenía para demostrar que era el más grande del sector, por ejemplo. Entonces, yo le dije, es un estado financiero. Me dijo, ¿de cómo te has dado cuenta? Porque quien se lo hacía, esta era la firma de auditoría más grande de Cochabamba. Les estoy hablando de estados financieros, no de dictamen. Y me dijo, ¿cómo te has dado cuenta? Porque es verdad, este es el verdadero y estos son los falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque se manejan así, ¿ya? Claro, yo le dije, el verdadero es que muestra el mayor número de cuentas bancarias, porque esa información se puede cruzar, ¿no? En cambio, un balance donde solo habla de disponible y de una cuenta bancaria, le digo, con el disponible todo se puede hacer con caja. Entonces, el señor agarra y me dice, pero sí, dice que ha hecho cumplir la norma. Todos dicen lo mismo, pero en la práctica no hay forma de controlar. Y veamos por qué, ¿ya? Primero veamos qué es una norma, ¿ya? Por si acaso estas son diapositivas de la Contraloría, ¿ya? Dice norma es la regla que se debe seguir o a la que se debe ajustar las conductas, tareas y actividades. En otras palabras, la norma es una regla y la regla dice todo aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad, razón que debe de servir de medida. Entonces, ¿a qué colectividad nos estamos refiriendo cuando hablamos de normas del sector privado? Nos estamos refiriendo al Colegio de Auditores de Bolivia. Es decir, que todos hemos elegido representantes y estos representantes han hecho las normas y las normas nos hemos comprometido nosotros a cumplirlas. Es más, cuando salimos, defendemos nuestro trabajo de investigación, juramos cumplir las normas, las reglas del Colegio de Auditores. Pero esas normas no son
digamos, normas legales como tal, son reglas que hemos acordado ejecutarlas. Ahora, ¿las cumplimos? Ese es el tema. ¿Ya? En el sector privado difícilmente se cumple esto, difícilmente. ¿Ya? Como les dije, el sector regulado tiene su propia norma. Por ejemplo, los bancos aplican otra norma. Las entidades reguladas tienen sus propias normas. Entonces, las entidades, si fueran más formales, estuvieran cotizando en la Bolsa Boliviana de Valores. Y sobre todo en Cochabamba, las empresas que han cotizado en la bolsa no pasan de 3 en Cochabamba. ¿Ya? Porque la bolsa de valores obliga la transparencia de estados financieros, deben publicarse los estados financieros. Como no, nadie quiere publicarse estados financieros, prefieren no cotizar en la bolsa. Ahora bien, veamos en contraposición, ¿ya?, de estas normas, veamos las NAGA, ya que son el sector privado. ¿Qué son las NAGA? Dice, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del autor, el trabajo que desempeña y la información que rinde como resultado de su trabajo. Fueron emitidas por el Instituto Americano de Contadores. En otras palabras, estas normas con las que nos enseñan auditoría, ¿ya?, porque más nos enseñan del sector privado, pero con normas y procedimientos del sector público. Por eso les decía, los docentes que han trabajado de auditoría, que han trabajado en la Contraloría, tienen un enfoque mucho más amplio, que son las NAGA. Y cuando quieren hablar de las NAGA, la verdad que hay una diferencia abismal. Entonces, estas normas, para empezar, han sido emitidas por los americanos, ¿ya?, por el Instituto Americano de Contadores. Y en Bolivia se le ha puesto en vigencia ni siquiera por el Colegio de Auditores, sino por el Colegio de Economistas. El año que se puso la vigencia en Bolivia, todavía no había Colegio de Auditores en Bolivia. Vamos a ver la evolución de estas normas, como nuestra profesión, por ejemplo, en Cochabamba, la carrera de contaduría nace en el año 1972. Pónganle de esa época de conflictos en Bolivia, que en 5 años se egresaba y se defendía la tesis, después en unos 3, 4 años después, tranquilamente uno se pasaba 8, 9 años estudiando para hacer la defensa. Y del 72, tranquilamente, los primeros titulados han sido el 77, 78. ¿Ya? El Colegio de Auditores de Cochabamba es del año 92. Entonces, estas normas que han sido emitidas por los americanos han entrado en vigencia en Bolivia posteriormente. Ahora, otra cosa muy diferente son las NAC, ¿ya?, las normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es el marco normativo para ejercer el control gubernamental y permite asegurar cualidad y calidad de desempeño del trabajo. Aquí es diferente. Si bien el control y seguimiento no se hace a todos, ¿ya?, la Contraloría por año, ¿ya?, por decir en Cochabamba, hacíamos 1 o 2 trabajos de revisión de papeles de trabajo de firmas privadas que hicieron auditoría en el sector público. Y la mala suerte que podía llegarles era que salga en la muestra, que se decida revisar ese trabajo. Y la verdad es que el trabajo que se revisaba, trabajo que no cumplía la calidad que requiere estas normas. Y normalmente se pedía a la empresa o a la entidad pública que pidan la devolución del honorario pagado porque el informe no cumplía los requisitos. Pero ¿qué pasa? Hemos visto en el anterior tema en responsabilidades, ya cuando hablábamos de las responsabilidades del auditor, había un elemento que decía no rectificar o no ser rectificable las normas de auditoría gubernamental. Entonces, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. Una firma privada de auditoría ha sido contratada por CEMAPA para que le haga la auditoría con fines tributarios. CEMAPA debe pagar impuestos. Entonces, esa firma le hace la auditoría y determina que sus estados financieros son razonables. Pero a eso el auditor interno, como es entidad pública, tiene que tener auditor interno y hace informe de confiabilidad y hace para el mes de febrero y determina que la empresa tiene salvedades. Pues la Contraloría, al enterarse de esta situación,
al enterarse de esta situación, AGASA ya hace una auditoría. Y la Contraloría va a hacer auditoría financiera y determina que su dictamen es negativo. Entonces decide revisar los papeles de trabajo de la firma y determina que se han equivocado. Pero no se puede modificar ese dictamen, ¿ya? Porque ese dictamen se ha utilizado para presentar los estados financieros a impuestos con fines tributarios. Es decir, y es un documento oficial. Con ese documento se tiene que sacar, se hacen los trámites para sacar créditos internacionales, créditos nacionales, porque la norma así establece. Es el documento oficial. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Simplemente le pide a los ejecutivos de CEMAPA que recuperen el honorario pagado. Y sancionan a la firma de auditoría para que no hagan auditorías más en el sector público. A tal extremo llega esta falta de cumplimiento a estas normativas, que la firma más grande del mundo, Pricewaterhouse, que se ha unido con Coopers & Lybrand, que tiene representación en Bolivia, no se mete a hacer auditorías en el sector público, porque hace muchos años tuve problemas con la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría lo observó y le pidió a la empresa que hizo la auditoría a que devuelva el honorario por el trabajo realizado, ¿no? Porque no cumplía los requisitos. Son dos normas completamente diferentes. Ahora bien, esta SNAC, para su aplicación, determina que en casos de existir vacíos técnicos, ¿ya?, en las normas en Bolivia, estas deben aplicarse de acuerdo a la siguiente orden de prelación. Primero se deben aplicar las NAC, normas de la Auditoría General Gubernamental, que son emitidas por la Contraloría. Luego las normas del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que son normas bolivianas. Hay 5 normas de auditoría y 14 normas de contabilidad. Las mías, normas internacionales de auditoría, ¿no? Se debe aplicar, pues sobre todo en aquellas entidades que son de carácter internacional. Por ejemplo, la PIL tiene capitales peruanos y esa firma peruana o esa empresa peruana es de unos capitales más grandes que son de Nestlé, que son suizos. Entonces ellos quieren aplicar otro tipo de normativa. Pero si no se aplican las NAC, se aplican el Consejo Técnico, sino las mías. O también se aplican las declaraciones de auditoría del Instituto Americano de Contadores. Estas SAS, por ejemplo, son el resumen de las NAGA. O también las INTOSAI, que son normas que se realizan en unas organizaciones superiores de entidades de fiscalización. Normalmente se llaman contralorías. ¿Ya? La Contraloría de Perú, de Chile, de la Argentina, de Brasil, tienen una organización, ¿ya?, que emiten normas, ¿ya?, y que pueden ser aplicadas por cualquiera de sus miembros, es decir, por cualquier Contraloría de estos países de América. Y también están las normas para los auditores internos, que son normas para ejercicio de profesionales en auditoría interna, que son las normas de país. Entonces, este es el orden, ¿ya?, cómo se aplica primero. Ahora, seguramente, como nosotros, todo lo que estamos viendo acá, de estas NAGA, estas son normas exclusivas de auditoría financiera, ¿ya? No son normas relacionadas a auditorías operativas, auditorías especiales, SAICO, esto es solo auditoría financiera y en el sector privado. Sector privado no regulado, porque el regulado tiene sus propias normas. Entonces, ¿qué pasa con el tema contable? El tema contable en Bolivia se hace exclusivamente con fines tributarios, ¿ya? La contabilidad que se puede revisar, por decir, de la Manaco, de la PIL, de estas entidades, la única parte que se puede revisar por un organismo como es Impuestos Nacionales es la parte tributaria. Y para hacer esta contabilidad con fines tributarias, porque no hay normas para hacer la contabilidad con otros fines y que sean controlados por alguna instancia, ¿ya?
En Bolivia debe ser el único país que no hay un plan único de cuentas, por ejemplo, un PUCO, que hay en el Perú, que hay en Chile, que hay en todas partes, que las entidades están segmentadas por sus características. Por ejemplo, de un sector regulado, que es la ASFI, todas las entidades de intermediación financiera, que son los bancos, que son las cooperativas, que son las entidades financieras de vivienda o las instituciones financieras de desarrollo, las IFDs, tienen exactamente la misma contabilidad. Todo el sector público tiene exactamente la misma contabilidad. Entonces, esto no hay para el sector privado. Entonces, para el sector privado, lo único que regula es la parte tributaria. ¿Y cuál es el documento que regula esa parte tributaria? El Decreto Supremo 24051. Pues este decreto, ¿qué establece? El artículo 35 dice, los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ¿qué sucede? Que cada mes, cada principio de abril, las empresas empiezan a presentar sus estados financieros con fines tributarios para pagar el IVA o no pagar. Impuestos Nacionales saca una publicación en todos los periódicos del país y dice, la administración tributaria no admitirá ni aceptará estados financieros que no hayan sido presentados en base a principios de contabilidad generalmente aceptados que están vigentes en Bolivia, no aceptándose otra metodología, otros principios u otra base de elaboración de estados financieros. Como ven, en Bolivia no están vigentes las NIF, están vigentes los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero ¿qué pasa con la banca? La banca es un mixto, ¿ya? Todo lo que son sus inversiones temporarias y la cartera se registra en base NIF. Pero quien regula esta normativa es la ASFI. ¿Ya? Está por encima del Colegio de Auditores, por encima del Código de Comercio, por encima de todas las instancias de la ASFI. Ellos hacen, como les digo, un plan de cuentas o estados financieros iguales para todo el mercado de intermediación financiera. Lo mismo el mercado de valores, la bolsa de valores, las agencias de bolsa, las SAP, las empresas de depósito de valores, las calificadoras de riesgo, todas estas entidades tienen un mismo plan de cuentas. Y lo mismo las compañías de seguros, tienen un mismo plan de cuentas. ¿Ya? Entonces, pero el sector privado no es así. Ahora, ¿qué más dice este decreto supremo 24051 que está vigente? Dice, previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas pertinentes, la aplicación de las normas técnicas que emita el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, que éste eleve a su consideración. Respecto a los principios de contabilidad. Entonces, cuando el Colegio de Auditores pide que se implemente nuevas normas, esta Secretaría Nacional de Hacienda, que depende del Ministerio de Economía, ya agarra y dice no, no aceptamos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un tema contable. ¿Por qué hablamos de un tema contable? Porque la contabilidad y los estados financieros es la base de la auditoría financiera. ¿Ya? Y es la base de la aplicación de las NAGA, normas de auditoría financiera. Además, dice este decreto, ¿qué estados financieros se deben presentar? Y dice lo siguiente, es el balance general, el estado de resultados, estado de resultados acumulados, estado de cambios de la situación financiera, que también lo denominan flujo de efectivo, y notas a los estados financieros. Ahora, ¿qué pasa en el sector regulado? Los bancos. En el banco no se llama balance general, se llama estado de situación patrimonial. No se llama estado de resultados, se llama estado de ganancias y pérdidas. No hay estado de resultados acumulados, hay un estado de evolución del patrimonio. Estos estados de cambios de situación financiera sí se llaman. Entonces, como ven, es diferenciado. Ahora, ¿qué pasa? En su vida universitaria, más de un docente les ha debido hacer transcribir alguna NIF, alguna NIC, alguna NIA, y manuscrito y que copien todo lo que
cuando en realidad estos documentos sufren una evolución de acuerdo a la época de crisis que se vive, ya sea a nivel mundial o a nivel local, como es el caso de Bolivia. Las principales normas, principios, procedimientos, todos los elementos nacen en crisis. ¿Ya? Y en Bolivia igual nace en la crisis. Pero esto va evolucionando. Entonces, estas normas que se mencionan todavía, la APB, por ejemplo, es una junta de principios contables que es de Estados Unidos, que se ha creado para crear estos principios de contabilidad. Y la ARB, por ejemplo, son declaraciones sobre procedimientos de auditoría que se ha creado en Estados Unidos para el tema de formalizar algunos requisitos para hacer auditoría. Las FAS ya no es principios contables, no es junta de principios, es junta de normas. Es como en Bolivia tenemos 14 normas contables. Pero la primera norma es los principios de contabilidad aceptados. Entonces, cuando hablamos los principios, nos estamos refiriendo a la primera norma. Porque las otras sí son normas. La primera sí son principios. Entonces, cuando se hacían los principios, después de esto ha evolucionado y se crea una de normas. Lo mismo con el tema de las declaraciones sobre procedimientos de auditoría, nacen las SAS, que son declaraciones no sobre procedimientos de auditoría, sino declaraciones de auditoría. Y las hacen también los americanos. Posteriormente se crean las normas internacionales de contabilidad, las NIC, ¿ya? Pero sobre la base de las normas americanas. ¿Ya? También en Bolivia está el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que dependía del Colegio de Contadores. La IFAC es la Federación Internacional de Contadores, que hace normas modernas, las mías. La INTOSAI ya hemos visto que es la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superiores. La NEPAI, normas para el ejercicio de auditoría interna. Y ahora el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ahora sí depende del Colegio de Auditores. Y está a partir del 2012 y 2013 el Comité de Normas Internacionales, tanto de contabilidad como de auditoría. Nos vamos a ir viendo cómo evolucionan estas normas en el mundo y en Bolivia. ¿Ya? Les decía que tenemos que relacionar necesariamente la auditoría con la contabilidad, porque nos estamos refiriendo a las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. Y más adelante, las normas de auditoría gubernamental. Entonces, veamos cuándo nacen estas normas. Ahí tenemos a nivel de contabilidad y a nivel de auditoría. A nivel de contabilidad, a nivel internacional y a nivel Bolivia. Lo mismo de auditoría internacional. Entonces, ¿cuándo nacen la contabilidad? Si leen cualquier libro de algún profesor de la universidad, van a ver que nos hablan de los inicios, de los griegos, de los sumarios. Todo el mundo hace contabilidad. Pero nos referimos a la contabilidad que nosotros conocemos, que es de partida doble. ¿Ya? Pues esa contabilidad nace ni siquiera en un libro de contabilidad, nace en un libro que se llama La Suma Aritmética, de Fray Lucas Pacioli. Es un libro del año 1494. Algunos autores dicen que es del año 1492. Y este libro, ya que le asigna un capítulo de ayuda a los comerciantes, ¿ya? De apoyo, lanza estos 4 principios, que hasta el día de hoy se sigue utilizando para enseñarnos la contabilidad, que dice no hay deudor sin acreedor. Todo lo que se adeuda una o varias cuentas debe ser iguales a todo lo que se abona. Es decir, que si hay varias cuentas en el debe y hay varias cuentas en el haber, la suma de los dos debe ser igual. 3 dice, todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Pues hablamos de se abona, se debita, y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Esos son 4 principios que son del año 1492 y que nos enseñan con eso la contabilidad, lo que es la partida contable o la partida doble. ¿Ya? Los libros actuales nos mencionan de esos 4 principios, pero son de hace más de 500 años. ¿Ya? Y aquí nace la contabilidad, que es la partida doble. ¿Ya?
Ahora, la auditoría. ¿Cuándo nace la auditoría? Formalmente nace el año 1862 con una ley británica de sociedades anónimas. Ya no se debe olvidar que Inglaterra es el país más imperialista que ha habido. De verdad, hay una diferencia entre Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra, ¿no? Entonces, la ley británica, cuando se habla del conjunto de las islas que están todos los países que forman la Gran Bretaña. Por la ley británica de sociedades anónimas, que nace en el año 1862, que era en ese momento el país más industrializado, ¿ya? Agarra y determina que para las sociedades anónimas, que en todos los países del mundo, normalmente son las habilitadas para participar del mercado de valores, estas entidades, ya se ha facultado que la junta de accionistas, es decir, que los dueños, cuando se reúnen, nombran un directorio, que va a ser el nexo entre la parte ejecutiva y los dueños. El directorio va a poner en vigencia las políticas de los dueños. Y los dueños también van a designar, acompañando al directorio, a una persona que se llama síndico, que hace la revisión de manera irrestricta en toda la empresa, porque es el representante de los dueños para revisar todas las situaciones que se den en la empresa. Los directores, ya como en la banca en Bolivia, constituyen un comité de auditoría. Por ejemplo, los bancos en Bolivia, ¿qué ocurre? Que la ley, la norma de la ASPI establece que en el directorio debe haber una persona experta en auditoría para que sea el presidente del comité de auditoría. Y el auditor interno del banco depende de este comité, es decir, depende del directorio, porque un director es presidente de este comité de auditoría. Y la máxima autoridad ejecutiva ya va a tener el control a través de las auditorías externas. Entonces, esto se daba en las sociedades anónimas y se replica en Bolivia, sobre todo en los bancos, porque si analizamos en Bolivia, hay cerca de 400.000 unidades productivas o económicas, pero de esas 400.000 no llegan a 1.000 las sociedades anónimas. Por ley, las sociedades anónimas, digo, las entidades financieras deben constituirse en sociedades anónimas. Por lo tanto, cuando hablamos del mercado de valores, son prácticamente el sistema. Entonces, lo que se aplica en lo que se aplicaba allá en Inglaterra el año 1862, actualmente se aplica. Muy diferente del sector público. En el sector público, el auditor interno depende de la MAE. El auditor interno de la universidad depende del sector. El auditor interno de la alcaldía depende del alcalde. El auditor interno de la gobernación depende del gobernador. Entonces, estos elementos que estamos viendo es del sector privado. Ahora, a nivel internacional, el año 1900, nace la Ley Orgánica de la Contraloría de la Reserva del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Es decir, se implementa la primera Contraloría a nivel mundial en un país. Es decir, alguien va a empezar a controlar el sector público. Y como hay una consigna que está vigente hasta el día de hoy, de América para los americanos, por eso cuando los americanos sancionan a Cuba, los americanos sancionan a Venezuela, los americanos sancionan a Nicaragua, sancionan a cualquiera en América, ningún país de afuera puede meterse, es decir, los chinos, los rusos, ¿ya? Porque tienen esa consigna de América para los americanos. Entonces, ¿qué hacen en esta parte de América? ¿Ya? En Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, ¿no? Incluyendo el Brasil, todas estas instancias, hacer lo mismo que ellos quieren. Pero esta misión que trabajó desde el año 1920 en América, llega a Bolivia el año 1928. ¿Ya? Y en Bolivia se implementa mediante ley el Tribunal de Cuentas. ¿Ya? En otras palabras, es la contabilidad que ustedes llevan, lo que es el SINCON, lo que es el SIGEP, lo que es el SIGMA, o lo que es la contabilidad integral. ¿Ya? Entonces, esto nace el año 1928 legalmente. Ese año
para efectos del control de la circulación del dinero, nace el Banco Central y también la superintendencia de bancos. Por eso, si ustedes ven el logo de la ASFI, dice desde 1928. Si ven el logo del Banco Central, también dice desde 1928. Y a nivel de auditoría, si ven el logo de la Contraloría, también dice desde el año 1928. Que ahí sale la ley orgánica de la Contraloría. Es decir, se implementa la Contraloría como instancia de auditoría del sector público. Cuando el año 1928. En otras palabras, el año 28 nace la contabilidad pública y nace el control público de lo que es la Contraloría General del Estado. Ahora, ¿qué sucede? Llega el año 1929 y en Estados Unidos no es como en Bolivia. En Bolivia tenemos una bolsa de valores, que es la Bolsa Boliviana de Valores. Es una empresa privada, por si acaso, ¿ya? En Estados Unidos hay un montón de bolsas. Hay bolsas que tienen por sector industrial, sector comercial, sector tecnológico, sector informático. Hay bolsas de todo. Pero el año 1929, en conjunto, se cae la bolsa en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Los que cotizan en la bolsa tienen que tener registros de que se ha hecho una revisión en esos estados financieros por parte de un auditor. Si no, no pueden ingresar a cotizar en la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que asimilan de que ha habido errores, incongruencias en el tema contable. Y 3 años después se crea en Estados Unidos una junta de principios contables. Y aquí elaboran 4 principios de la contabilidad moderna. De estos 4, 3 están vigentes en Bolivia. La primera es la utilidades no realizadas, lo que nosotros llamamos el realizado. El realizado significa que nosotros registramos el ingreso cuando se realiza. También es el devengado. El devengado significa que nosotros registramos el gasto cuando se conoce. El superávit de capital es la reserva que deben tener todas las sociedades anónimas sobre sus utilidades. Y en Bolivia es del 5%. En la banca es el 10%, pero esto está en el Código de Comercio, no como principio. Y finalmente, acciones de tesorería. En Bolivia esto no aplica. ¿Ya? Es más, muchas empresas han cometido estos errores, pero no hay este principio en Bolivia. ¿Qué significa? Que la empresa no puede comprarse sus mismas acciones. ¿Ya? Tiene que haber una sociedad al margen de la empresa para que maneje la entidad. ¿Ya? Entonces, se implementan esos 4 principios al margen de los 4 que había antes, que están como una base de la contabilidad de la partida doble. ¿Ya? Y con eso dijeron, va a haber un mejor control. Pero a pesar de ello, ¿ya? 2 años después, una firma farmacéutica, la más grande en Estados Unidos en la época, que es McKesson Jones, había creado un sistema contable ficticio, donde habrían inventado, se habían inventado 19 millones de dólares de venta fraudulenta. Y también esto había generado utilidades ficticias de $1.800.000. Estamos hablando del año 1934. Ustedes más adelante vamos a ver, para determinar cuántos dólares son de ahora, lo que era antes, es simplemente hacer la conversión del valor del oro de esa época, el valor del oro en esta época. ¿Ya? Entonces, al darse esta crisis, la bolsa de valores critica y pide que se haga algo, y es así que se crea dentro de la organización del Colegio de Contadores Públicos en Estados Unidos, se crea las declaraciones de procedimientos de auditoría. Y en el año 1936 aparece el dictamen, ¿ya? Lo que ahora conocemos, pero con el nombre de certificado de auditoría. Es decir, que el auditor debe certificar que ha revisado los estados financieros y cómo los ha encontrado. De ahí ya nacen estos conceptos de que ha sido encontrado de manera razonable, de las salvedades o también de que no se puede emitir un dictamen, de un certificado, etcétera. Nace esa época, el año 1936 en Estados Unidos.
Y como todo lo que se hace en Estados Unidos tiene que irradiarse, en Bolivia sale una ley, porque en Bolivia ni siquiera había facultad de economía en Cochabamba, no había facultad de economía en Santa Cruz, y solo había en la ciudad de La Paz. Entonces el gobierno, sobre la base de estos elementos, saca una ley de auditoría financiera y ramas anexas, el año 1944, y que habla sobre este elemento del dictamen. Entonces, ¿qué pasa con esta ley, que es del año 1944? Sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Ya? Cuando hay líos, cuando hay conflictos, juicios, puede ser entre impuestos y un contribuyente, normalmente se hace alusión a esto, a este decreto. Ahora llegamos al año 1945, ¿ya? Donde se da un hecho trascendental en el mundo. Que Estados Unidos, después de bombardear Japón con 2 bombas atómicas, obliga a la comunidad internacional a suscribir un acuerdo, ¿ya? Que se llama Acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods es un complejo hotelero en Washington, un grupo de hoteles, donde se reúne a la gente por 2 países para definir el orden mundial que conocemos actualmente. Y ese orden mundial se denomina Acuerdo de Bretton Woods. Y ahí se define como país hegemónico Estados Unidos que el patrón de medida universal es el dólar, ya que todas las cotizaciones que se hagan deben estar en dólares. Y que además el oro servía como respaldo del dólar, es decir, que alguien o cualquier persona con dólares puede comprar oro en cualquier parte. Y como definen el patrón de medida del dólar, es decir, que todas las transacciones deben hacerse con dólares. Por ejemplo, Bolivia le vende gas a Chile, o digo a la Argentina, y la Argentina le paga en dólares vía Nueva York. Bolivia le compra a la Argentina vehículos Land Cruiser, por decir, y tiene que pagarle en dólares vía Nueva York. Lo mismo hace con el Brasil, lo mismo hace con Perú, con todas las organizaciones. Es más, ¿ya? Cualquier transacción que se haga se tiene que dolarizar. A ver, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ustedes, cualquiera abre una cuenta en un banco en Caja de Oro. Y en ese banco le van a dar una tarjeta de débito para hacer retiros de su caja de ahorro en un cajero automático o hacer operaciones electrónicas a través de dispositivos que se llama POS, es decir, hacer compras, ¿ya? En un determinado lugar, ya sea local o internacional. Hagamos de cuenta que una persona está en Chile y decide hacer una compra de un pantalón. Entonces, ese dispositivo, el POS, lo único que va a hacer a través de los links o de los SWIFT transaccionales es verificar si esa tarjeta que está pasando por ahí tiene saldo o no, por la cantidad de operación. Pero si se fija en esa tarjeta, dice Visa. Visa es un operador de tarjetas electrónicas americano. En el mundo hay 5 hegemónicos: Visa, Mastercard, Money, que es American Class, American Dinner, pero son americanos. Entonces esa tarjetita se va a enganchar al link de Estados Unidos y de Estados Unidos a Bolivia hacia el banco, puede ser Banco Nacional, ver si tiene saldo, ¿no? Y va a estar en línea. Y si tiene saldo, esta persona hace la operación y compra el pantalón. Entonces ese comercio de Chile, que no tiene ninguna relación con el Banco Nacional, lo que va a hacer es a través del banco, bueno, hay una empresa que se llama Administradora de Tarjetas Electrónicas, que este comercio le va a pedir a la empresa administradora de tarjetas electrónicas que se contacte con el Banco Central de Chile, objeto de que esta operación sea cancelada por el Banco Nacional de Bolivia. Y el Banco Central de Chile le va a hacer de manera global cada fin de mes, le va a decir, estos son las operaciones que se han hecho del Banco Nacional de Bolivia en todo Chile. Y debe tanto. Entonces, el gobierno, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central tiene cuentas allá, ¿no? Le va a debitar al Banco Central. Y también le va a decir al Banco Central de Bolivia, estas son el Banco Nacional, a través del Banco Central, le va a decir a la Reserva Federal, estas son las transacciones que han hecho los extranjeros en las cuentas del Banco Nacional.
Entonces se va compensando, pero la moneda boliviana y la moneda chilena se tiene que dolarizar para hacerse la compensación. ¿Y dónde surge esa obligación de hacer esa compensación? Es en este tratado internacional. ¿Ya? De Bretton Woods. Todo tenía que estar en dólares. Ahora, en Estados Unidos, ¿ya? Esta Junta de Normas Contables, el año 1948, ya resumen lo que son los principios de contabilidad. Esto en Estados Unidos, el año 1948. Entonces, ¿qué pasa? Con esta norma que sale en Estados Unidos, en Bolivia sale la ley 3911, el año 1957, donde se habla del Estatuto de los Auditores Financieros y Contadores. Entonces, todos estos principios contables que estamos viendo acá, dice, deben ser aplicados por los contadores. ¿Pero dónde está saliendo? Mediante una ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa después de esto? El año 1959, en Estados Unidos, se crea la Junta de Normas Contables, las FASO. Y esta entidad emite 101 opiniones hasta el año 1972. El año 1965, en Mar del Plata, en Argentina, se adopta los principios de contabilidad generalmente aceptados para América Latina, ¿ya? En la séptima Conferencia Interamericana de Contabilidad, donde asisten representaciones de todos los colegios nacionales de América. Por ejemplo, el Colegio Departamental de Cochabamba está afiliado al Colegio Nacional de Auditores. Este Colegio Nacional de Auditores está con la Organización Interamericana de Contabilidad y Auditoría. Entonces, ahí se ponen de acuerdo y dice que América entran los principios de contabilidad del año 1965. ¿Para qué pasa el año 1971? Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, por primera vez en su historia, tiene déficit comercial y déficit fiscal. ¿Ya? El déficit fiscal es cuando sus ingresos internos son insuficientes para sus gastos. ¿Ya? Es decir, que la recaudación tributaria, las recaudaciones internas son menores que sus gastos. Y además, su balanza comercial, es decir, lo que vende afuera y lo que compra de afuera de Estados Unidos también era negativo. Y como el dólar estaba respaldando las transacciones a nivel internacional y este dólar estaba respaldado por oro, Inglaterra y Francia deciden ir a cambiar sus dólares por oro. Entonces va y Estados Unidos les emplaza a los ingleses 2 barcos llenos de dinero, los emplaza por oro, e igual hace con los franceses. Pero resulta que los alemanes van y a los alemanes ya no les pagan. No, a partir de ahora ya no es el respaldo del dólar el oro, sino que el dólar es fiduciario. ¿Qué significa eso? Que es un dinero de alta confianza, de alta fe, y que dice lo que vale por el gobierno mexicano. Entonces, a partir de ese momento, nace la desconfianza y los europeos deciden crear su propio banco, sus propios mecanismos, el euro, la comunidad, porque era en ese momento, era lo fuerte de Estados Unidos y Europa. Y como lunar estaba el Japón. Entonces, Estados Unidos, para evitar de que su moneda colapse, decide hacer invasiones y ataques a través de Israel a los países árabes. Pues Estados Unidos va a esos países árabes que son la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a firmar acuerdos y convenios para darles garantía y seguridad de invasiones internas y invasiones externas, a cambio de que estos países vendan su petróleo en dólar. Y a partir de este momento nace el petrodólar. ¿Ya? Nuevamente la moneda americana vuelve a levantarse, pero aún así Estados Unidos con esto crea un comité de normas de auditoría y salen las SAS y se publica las NAGAS que conocemos actualmente el año 1972. En realidad las SAS es un resumen de las NAGAS, es un resumen de las SAS. Entonces, ¿qué sucede? Al ver esto, los europeos dicen, nosotros creamos nuestro banco propio, nuestro
una especie de reserva federal, pero en Europa, y se crea el Comité de Basilea, ¿ya? Con sede en Suiza. En realidad los americanos logran de que sea simplemente un comité de supervisión bancaria, que van a hacer las normas para todos los bancos en todo el mundo. Entonces, todos los países del mundo han de escuchar lo que es el SWIFT, que la forma de boicotear actualmente ya no es mediante guerras, mediante invasiones, sino bloqueando el SWIFT, como han hecho con Venezuela, como han hecho con Cuba. Cuando dicen el boicot comercial, ningún banco de Cuba puede hacer transacciones con un banco americano. Es decir, un banco de Cuba que le dio una tarjeta de débito a su cliente, no puede hacer transacciones en ninguna parte porque no está vinculado su SWIFT. ¿Ya? Ahí viene el tema del embargo. Por ejemplo, en Bolivia, el banco que está embargado en esto es el Banco Prodem, porque sus propietarios son el Banco Banesco de Venezuela. Entonces, Prodem puede hacer operaciones internas en Bolivia, pero un cliente de Prodem no puede usar su tarjeta de débito en Chile, en la Argentina, porque su SWIFT no está vinculado a los otros. ¿Ya? Entonces sale en el año 1972 y sale el primer acuerdo de capitales, ¿no? Que este es un tema más de bancos que es medio complicado explicar, ¿ya? Entonces, este año 72 es especial para el mundo. Entonces, después de que los europeos deciden crear su propio sistema bancario, su propio sistema económico, deciden también que las normas tienen que ser internacionales. Es a partir de acá que las PAS, que eran americanas, tienen que volverse NIC, normas internacionales de contabilidad. Y desde el año 73 hasta la fecha se han emitido 41 normas. Ha estado vigente hasta cuándo? Hasta 2000. Lo mismo ocurre con el tema de auditoría. Y dice, ya no deben ser los americanos, sino debe ser internacional. Y se crea la Federación Internacional de Contadores en Múnich, Alemania. Y aquí es donde se emiten las NIAs. Ya desde el año 1977 a la fecha se han emitido 36 NIAs. Pero ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia entra el gobierno de Banzer mediante golpe de Estado y rompe un esquema de estabilidad en Bolivia que ha estado vigente del año 61 al 71 con un tipo de cambio del dólar de 12 pesos bolivianos de esa época durante 10 años. Igual lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia desde el 2011 estamos con un tipo de cambio que no se mueve. Ya estamos 11 años. Es una etapa de estabilidad hasta que alguien venga y haga algo. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando el anterior gobierno transitorio quiso sacar un crédito del Fondo Monetario Internacional? Todas esas personas que han participado en ese proceso ahorita están en la cárcel. Porque eso implicaba cambiar el orden económico y el modelo que está vigente en Bolivia. Entonces, cuando Banzer entra al gobierno, ha estado de gobierno del 71 al 78, él ha devaluado la moneda más del 100%, de 12 pesos a 25. Pues para que esto funcione, se tiene que adaptar los sistemas contables y los sistemas de control de auditoría. Si adaptamos la contabilidad, tenemos que adaptar también la auditoría. ¿Cómo vamos a revisar esa contabilidad? Y es así que en Bolivia, en el año 78, a través de lo que es el Colegio de Economistas, se adoptan los principios de contabilidad. Decía en el año 1978. Principios que están vigentes hasta el día de hoy. Y el año 1984 también por este Colegio de Economistas se adopta la SNAGA. Pero a diferencia de los principios que el Colegio de Auditores la vuelve su primera norma contable, ¿ya? Que es la de contabilidad, las SNAGA se han quedado como adaptación de parte del Colegio de Economistas, porque el Colegio de Auditores ya no ha adaptado esto. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia el año 1990? Sale la ley SAP. Y aquí no solo se habla de control gubernamental, sino se habla de otros tipos de auditoría, auditorías especiales, operativas, auditorías de inversión pública, de tecnología y comunicación, SAICO. Empieza
haber una reforma en el tema de auditoría. Llegamos al 2001 y aquí empieza otro conflicto. A nivel mundial, la Enron quiebra en Estados Unidos. La Enron, el equivalente en Bolivia, era como parte de Yacimientos y Entel juntos. Mientras Entel y Yacimientos trabajen en la Cervecería Boliviana Nacional, plata para el gasto corriente existe poco. Las tres entidades recaudan el 60% del impuesto. Lo mismo era la Enron en Estados Unidos. Y esta entidad se declara en quiebra. No se olviden que Estados Unidos son, el Estado no participa de la economía, no es como Bolivia. En Bolivia el Estado participa de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo año, la Enron se declara en quiebra y menciona que esto se ha debido a una contabilidad proactiva que se ha dado, pero vinculado a un hecho delincuencial. En Estados Unidos era que la auditoría era realizada por una firma que llevaba la misma contabilidad. Entonces, esta firma sacaba el dictamen de auditoría, que es lo que se ve ante la bolsa de valores. Entonces, ha cotizado en esta empresa y al final, al quebrar, cayó mucha gente y el gobierno americano decide no confiar en los auditores. Tuvieron que unirse la firma de auditoría más grande del mundo, que es la Pricewaterhouse, con la segunda firma más grande, que era en ese entonces la Coopers & Lybrand de Inglaterra. Entonces se han unido las dos y han determinado hacer cambios en él. Y que han decidido crear un comité de normas internacionales y que a partir del 2002 se van a hacer las NIF, normas internacionales de información financiera. Y a partir del 2003 va a salir las nuevas normas de auditoría, ¿ya? Y aseguramiento internacional. Y las vigencias de estas normas, las NIF, a nivel internacional sería 2008, y en Bolivia no existe un tiempo definido. Es el único país en América que no están vigentes. Y a nivel de auditoría, sí, a nivel internacional debería entrar en vigencia 2008 y en Bolivia sí está vigente, sobre todo en la banca, en el sector público y en el sector regular. Y otro conflicto que ha desatado problemas a nivel mundial es que el 26 de marzo del 2018, la China, el gobierno chino, compra la refinería más grande del mundo que está en Arabia. Y determina que el petróleo que se va a vender, la gasolina y los derivados de esta refinería, se venden no solo en dólares, sino en otras monedas como el yen, como el yuan, como el rublo, como el euro, quitando la hegemonía de la moneda americana en transacciones internacionales. Y esto ha dado lugar a que se desate en el mundo una guerra comercial entre Estados Unidos y la China, y actualmente esto se ha acrecentado con el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde los rusos, donde los hindúes, donde muchos países han decidido venderse y comprarse con sus monedas locales. Es decir, que la India le compra a Rusia productos en moneda hindú. Y lo mismo ocurre que los rusos sirven para comprar productos a los chinos. Es decir, que aquí se ha dado un conflicto que en el mundo entero hay una inflación galopante. Por eso cuando ven la propaganda del gobierno, dice la inflación más baja del mundo, es verdad. ¿Ya? Porque todo el mundo está sufriendo las consecuencias de este elemento. Y lo que va a ocasionar es que nuevamente surjan cambios en las normas contables. Imagínense si en Bolivia tenemos conflicto en hacer una contabilidad por diferencia de cambio. En la banca, por ejemplo, cuando uno vende dólares o compra dólares a un banco, se utilizan como 6 cuentas. Por ejemplo, si se compra con ganancias de tipo de cambio, hay ganancia por operaciones de cambio y arbitraje. Pero si el tipo de cambio sube de manera oficial,
ahí sí se habla de diferencia de cambio. Pero si el tipo de cambio sube, como está ahora en 6.97, pero el banco compra en 6.85 y el tipo de cambio de compra 6.86, miren, hay tres tipos de cambio para hacer una transacción. Imaginen hacer la contabilidad de vender un producto, ¿ya? Por ejemplo, Bolivia, que venda sus baterías de litio, que si empieza a producir, los venda en moneda peruana, lo vende en moneda chilena, lo vende en moneda argentina. ¿Cómo sería la contabilidad y cómo sería el efecto de su gestión? ¿Ya? Entonces, estos cambios en las normas, tanto de contabilidad y de auditoría, se dan por efecto de estas crisis. La próxima clase vamos a ver un resumen, ¿ya?, de cómo evolucionando estos cuatro. Estas normativas sí las vamos a concentrar en cuatro aspectos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, no hay dudas. Por si acaso, mucha de esta información, como yo he participado del directorio de la Bolsa de Valores y Banco Unión, normalmente nos dan charlas de descolonización, es de ver lo nuestro comparado con lo de afuera. Lastimosamente, en este elemento que nosotros estamos viendo en el sistema financiero, es difícil descolonizarse, ¿ya? Nosotros no podemos desligarnos de los principios de contabilidad generalmente aceptados que han hecho los americanos. Y no nos vamos a desligar una vez que modernicemos nuestra contabilidad de las normas internacionales de contabilidad que se han hecho a nivel internacional. O tampoco podemos desligarnos de las NAGA que han hecho para auditoría los americanos y que ahora se llaman NIAS, que han hecho en Alemania, ¿no? Y ni qué decir en el tema financiero, nosotros somos simplemente operadores, trabajamos en base a tarjetas electrónicas que son americanas, no son bolivianas. Las Visa es americana. Las operaciones internacionales de mesas de dinero, giros, son empresas americanas inglesas, MoneyGram, Nord, Western Union. Todos los sistemas operativos de los bancos son hechos en Estados Unidos. Todas las bases de datos de los bancos están en Oracle, Java, Microsoft, todos americanos. Es decir, las computadoras son chinas, pero normalmente todos usan Lenovo, que eran las IBM americanas. Como ven, difícil descolonizarse, difícil salir de este esquema en materia de auditoría, en materia de contabilidad y en materia financiera. Si no hay preguntas, nos quedamos acá. Hasta el día lunes, cuídense. Hasta luego, Lice. Hasta lunes, Lice. Cuídense. Hasta lunes. Hasta luego. Listo, chao, chao, hasta el lunes.